Shalom, amados hermanos, qué bendición tenemos en esta oportunidad de encontrarnos nuevamente. Estamos terminando prácticamente el séptimo día de Sukkot y estamos iniciando lo que se conoce como Shemini Atzeret, que es el octavo día, que en principio muchos lo han contado como el octavo día de Sukkot, pero en realidad el octavo día se le conoce como la asamblea del octavo día. O sea, es una asamblea, es un día separado, y es lo que vamos a ver en esta oportunidad. Y qué bendición tenemos nosotros hoy de encontrarnos para estudiar la palabra del Señor. Hay una festividad también que se le conoce como Simchat Torah, que es parte de la tradición rabínica, pero es un mandato rabínico, ¿verdad? Y eso es válido realmente, porque quien no se regocija en algo tan valioso y tan hermoso como es la palabra del Señor, la Santa Torah del Eterno. Entonces, como les decía, aunque Shemini Atzeret es inmediatamente el octavo día después de Sukkot, este es un día completamente separado, como un día santo, y aquí se recitan algunas bendiciones y algunas solicitudes específicas al Eterno en favor de la humanidad. Así que Shemini Atzeret significa la asamblea del octavo día, lo cual se establece claramente en las escrituras. O sea, está muy bien declarado como en Números 29:35, que dice: el octavo día tendréis asamblea solemne, no haréis trabajo servil. Eso es lo que dice la escritura. Los versos que siguen declaran las ofrendas que debían presentarse, y pues da una declaración de en qué consiste. Después de haber completado el ciclo anual de estudio de la Torá a lo largo de este tiempo, a lo largo del tiempo, Shemini Atzeret, pues en la tradición rabínica, como les dije, se establece o se desarrolló la celebración de regocijo de la Torá también en esta fecha. Como les decía, es una tradición muy, muy especial, muy, muy válida, muy agradable, que se gira con la Torá, ¿verdad? Viendo en danzas alegres, que dan a entender de que es un círculo virtuoso infinito, realmente el estudio de la Torá, que bendice la vida de las personas. Esta celebración vino a ser conocida como Simchat Torah y se realiza con manifestaciones de júbilo, canto, danzas, lo cual comprende prácticamente o establece el final del ciclo de estudio de la Torá, pero también, ¿verdad? Como es una danza en círculos, ¿verdad? También habla del comienzo del nuevo ciclo de estudio. Y esto porque el final está inserto en el principio, tal como establece en Génesis capítulo número 2. Dice: por eso es que también Simchat Torah, ¿verdad? Se dan dando vueltas sin fin, ¿verdad? Con el rollo de la Torah. O sea, que este sea una bendición especial para nuestras vidas, el hecho de que tengamos un estudio permanente de la Torah del resto y toda nuestra vida, en la que nos gocemos realmente de tenerla con nosotros. En realidad, entonces, amados hermanos, Shemini Atzeret es la culminación del ciclo de las fiestas. Es un día apartado para estar a solas con el Señor después de haber terminado este ciclo. Es un momento de entrar en intimidad con el Señor, pues meditando sobre sus hechos portentosos a lo largo de la historia y a lo largo de mi vida, en los hechos pasados, recientes y futuros. O sea, lo que el Señor hace, lo que ha hecho y lo que hará en mi vida. Y eso es Shemini Atzeret, o sea, es estar apartados. Algo especial que se desarrolla aquí en este octavo día, la asamblea del octavo día, es la oración por lluvia. Y Shemini Atzeret marca el inicio de la estación lluviosa, la cual, desde luego, si hay lluvia, es seguida por la cosecha en Israel. Así que el clamor por lluvia es el único ritual de Shemini Atzeret, puesto que no existe un templo como en los tiempos antiguos para realizar las ofrendas que manda la Torah. Entonces lo que hay que hacer es orar y clamar al Señor por lluvia, para que la lluvia caiga en la proporción adecuada. Primero, que caiga, y segundo, que caiga en la proporción adecuada sobre nuestra tierra, para que no falte el alimento, y de esta manera pues se sostenga la humanidad. Después de clamar por lluvia, se recita la frase Masei Aha Ruach U Mored
a Hashem, o sea, que significa el Eterno hace que el viento sople y que la lluvia caiga sobre la tierra. Este clamor permanece hasta que llegue Pesaj, así que desde este tiempo hasta que llegue Pesaj, y eso nos hace recordar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y nos hace recordar también lo que dice Zacarías capítulo número 14, versos 16 a 19, que les voy a leer acá, y dice: y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y sucederá que los de la familia de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Imagínense, o sea, esto es como una plaga, realmente, que no haya lluvia, porque si no hay lluvia, pues no hay alimento, y si no hay alimento, no hay vida. Dice: y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la cual el Señor le dirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Así que nos recuerda esta cita importantísima que le hemos leído también durante nuestro estudio de la Torá, y principalmente durante estas festividades donde desarrollamos nosotros la celebración de la fiesta de Sukkot. Muy interesante lo escrito por el profeta Zacarías, y más interesante realmente su cumplimiento, porque en tiempo de Yeshua había un ritual donde se regaba agua durante las libaciones y los sacrificios en tiempo de Sukkot, y era como una ofrenda al Señor, esperando la bendición de la lluvia para el siguiente año, y que esto permitiera que hubiera una buena cosecha. Y la referencia de esto que estamos hablando, o sea, este concepto específico está en el Evangelio de Juan, capítulo número 7, versos 37 y 39. Pero en realidad empieza desde el capítulo número 7, versos 1 en adelante. Dice: después de esto, Yeshua andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, aquí aclara qué fiesta es, estaba cerca. Por eso sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean, dice, las obras que tú haces, porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Sus hermanos incluso contendían con él, y él dijo que no subiría, porque su tiempo no había llegado, y pues él no iría. Pero dice que después subió encubiertamente, y vimos algunas referencias de esto, ¿verdad? Y vimos las referencias de esto cuando revisamos y estuvimos en el primer día de Sukkot, y durante el último Shabbat también estuvimos hablando de Sukkot. Pero hay algo interesantísimo acá que empieza a partir del verso 37, como les decía, del capítulo 7 siempre de Juan, de que es el último gran día de la fiesta. ¿De qué fiesta? De los tabernáculos. Dice: y en el último día el gran día de la fiesta, dice, Yeshua puesto en pie. O sea que él llegó a la mitad de la fiesta, según lo que vimos, pero en el último día él se para. Es el momento en que están haciendo esa ceremonia, como les decía, ¿verdad? Donde había toda una marcha hacia el templo, y iban bebiendo agua y tirando agua, era parte de eso, y iba un sacerdote con un recipiente de oro que traía agua al manantial, y se vertía realmente en un lugar específico en el templo. Entonces, en ese día que se hacía, entonces, Yeshua aprovechó y daba su mensaje con relación a todo esto, que sería muy interesante conocer, porque él estaba dando a entender de qué se trataba esto. Entonces, vuelvo a leer, dice: y en el último día del gran día de la fiesta, Yeshua puesto en pie exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu,
que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Yeshua aún no había sido glorificado. Entonces él estaba hablando del Espíritu, o sea, y de eso se refiere, tal como hemos estado hablando durante estos últimos días acerca de la fiesta de Sukkot. Entonces, impresionante el contexto de este pasaje, como venimos diciendo, es precisamente durante la fiesta de los tabernáculos y los rituales, las ceremonias que se hacían, como venimos diciendo, y donde el agua es el tema central, tal como lo menciona Juan también acá en el capítulo número 7 que leímos, y los últimos versos del 37 al 39 que acabamos de leer, porque es importante cómo el Señor aprovecha la oportunidad y dice, miren, este es el verdadero sentido, o sea, el mensaje realmente de esta parte que ustedes están haciendo es esto que yo les voy a decir ahorita a ustedes. El que tenga sed, venga a mí, y de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, si nosotros somos muy observadores y pues somos así un poquito curiosos y decimos, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? ¿Qué pasó aquí? Porque Yeshua dijo eso, se levantó en ese momento y lo dijo precisamente en ese momento. ¿Y qué significa lo que dijo? Entonces, lo que hubo fue una revelación de Yeshua como el Mashiach, pero ellos no lo entendieron. En realidad fue una revelación de Yeshua como el Mashiach y como el agua de vida que todos necesitamos. Eso fue lo que hubo aquí, pero no estaban listos para recibir una información como esta, tan especial y tan gloriosa. Entonces es impresionante lo que nos da aquí el Evangelio de Juan con relación a esto. Así que es importante notar que los primeros 7 días de Sukkot están asociados también con el reino milenial, ¿sí? del Mashiach, y el 8º día se espera el ingreso al reino eterno. Prácticamente, y por eso el mensaje es agua de vida que fluya desde el interior de cada uno, refiriéndose al espíritu del Mashiach, que es el que nos conduce y que nos hace permanecer en ese reino maravilloso que el Señor Yeshua anunció y que nos conduce también a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Esto es importante porque si vemos Apocalipsis capítulo número 20, habla del milenio y cómo el enemigo es atado, ¿sí? Durante esos 1000 años, pero al final de esos años él será desatado y entonces viene la parte final. Entonces, como estamos para estudiar las escrituras acá y para deleitarnos en ella, entonces vamos a leer también el capítulo número 20 del libro de Apocalipsis o Revelaciones, como lo conocemos también. Y dice, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo cerró, dice, y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran 1000 años. Entonces estamos hablando durante el tiempo del milenio. Después de esto debe ser desatado, dice, por un poco de tiempo. Debe ser, dice, ¿para qué va a ser desatado? Vamos a ver, aquí mismo lo dice. También dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Yeshua y la palabra del Señor. O sea, estos son los que creen en Yeshua y tienen la palabra del Señor. O sea, tienen a Yeshua y a la Torah. Es interesante que siempre hemos hablado de este grupo específico que el enemigo considera peligrosos, ¿verdad? Que son los que tienen este testimonio maravilloso del Señor Yeshua y de su santa Torah, la cual nos ha dado el Señor para santificación. Entonces dice, los que habían sido decapitados a causa del testimonio de Yeshua, la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida. Eso quiere decir que hubo resurrección, esa primera resurrección, imagínense ustedes, en el inicio del milenio, y reinaron con Mashiach 1000 años, ¿sí? Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección, ¿sí? Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección.
la muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que dice serán sacerdotes de Dios y de Mashiach y reinarán con él por 1000 años. Es impresionante esto que estamos hablando, amados hermanos, porque primero se da la resurrección, la venida del Mashiach, y en esa primera resurrección que resucitan todos estos son aquellos que son parte del reino, los que el Señor escogió como parte de su pueblo y que se emblanquecieron sus ropas a través de la sangre del Cordero. Pero los que murieron sin Mashiach, ellos no resucitan aquí en esta parte, si nos damos cuenta, de acuerdo como nos lo dice el autor de Apocalipsis, que es Juan, por revelación de Yeshua. Ahora, sigamos leyendo y dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 extremos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlas, dice, para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo, los devoró, y el diablo que engañaba, el Señor lo reprenda, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, que ya al estudiar Apocalipsis vemos que ellos son los que inauguran ese lago de fuego, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Imagínense ustedes, qué triste, ¿verdad? Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, cuya presencia huyeron la tierra y los cielos, dice, y no se halló lugar para ellos, ¿verdad? O sea, los testigos como tal, ¿verdad? Ellos, los cielos y la tierra, así como hemos hablado, y por qué es necesario que hayan cielos nuevos y tierra nueva, ¿verdad? En este tiempo, pero aquí viene entonces algo muy impresionante aquí en esta parte, y vamos a ver que hay una resurrección y también hay un juicio. ¿Para quiénes es? De acuerdo a lo que dice aquí. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras, y el mar entregó sus muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, dice, cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron arrojados, dice, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el lago de fuego, dice, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Es impresionante y es muy triste esta parte, pero está muy bien declarado. O sea, no hay absolutamente nada, ¿verdad?, que debamos interpretar aquí, sino que está declarado de una forma explícita, como para poder entender de qué se trata aquí esta parte y poder comprender también nosotros, ¿verdad?, de que esto está sucediendo ya en el final de los tiempos, o sea, después incluso del milenio. Así que hay otros pasajes que hablan de resurrección, y es Ezequiel 37, lo conocemos, versos 13 y 14. Esta es la resurrección del pueblo de Israel, o sea, el resurgimiento de Israel. Esto es una resurrección para reposo, y les ofrece su espíritu, tal como ofreció en Juan 7, ¿verdad? Es una resurrección muy, muy privilegiada. Vamos a leer también la segunda carta de Pedro, capítulo número 2, versos 8 al 13, que dice: pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor, dice, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Verso 11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debiera ser vosotros en santa conducta y piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios? Dice, en el cual los cielos serán destruidos por fuego, los elementos, dice, se fundirán con intenso calor, pero según su promesa, nosotros, dice, esperamos nuevos cielos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. O sea, mora la justicia quiere decir que gobierna Yeshua, gobierna pues a través de la Torá, tal como el Señor lo establece. O sea, la intención
de toda esta espera a lo largo de los años es la extensión de una manera extraordinaria de la gracia y el amor de Dios declarada en esta carta, en el verso 9, en el capítulo número 3, dice que el Señor es muy paciente porque no quiere que nadie perezca y espera que todos vengan y se arrepientan. O sea, dentro de lo que tenemos en las Escrituras, tenemos la historia contada completamente, amados hermanos, de qué está pasando y qué es lo que va a pasar y cómo termina prácticamente la historia. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es enmarcarnos dentro de la historia que está contada, reflejada y descrita aquí en las Escrituras para poder comprender realmente qué debemos hacer en este mundo. Si volvemos a la lluvia, nos preguntamos cuán importante es la lluvia para nosotros. Y vamos a ver de que infinitamente sin lluvia no podemos vivir, porque el agua es fundamental realmente para que podamos tener vida sobre la tierra. Y Deuteronomio capítulo número 28, verso 12 dice: abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano, y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Interesante, amados hermanos, porque resulta que lo que estamos viendo acá es de que la lluvia se constituye en el tesoro del Señor, es tesoro, ¿verdad? Por eso es de que da riqueza la lluvia que cae sobre la tierra. La lluvia es bendición, es prosperidad, abundancia de bien, porque está relacionada con la vida. Y sabemos que sin lluvia solo hay hambruna y hay muerte. Deuteronomio 11:17 dice: no sea que la ira del Señor se encienda contra vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia y la tierra no produzca su fruto y pronto perezcáis, dice, en la buena tierra que el Señor os da. Pero ¿qué es lo que hace que haya una buena cosecha de almas que engrosen el reino del Señor? Miren lo que dice Deuteronomio 11:14. Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, la lluvia temprana y la lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. La lluvia está relacionada con la cosecha, y si lo vemos en el contexto que está dando aquí, la lluvia temprana, la lluvia tardía se refiere a Sukkot y a Pesaj, o sea, se refiere a esas fiestas, al ciclo, las fiestas que hablan de la redención y de la glorificación. Esto es lo que está hablando. La lluvia temprana, ¿verdad? Está declarada, y la lluvia tardía veremos que corresponde prácticamente también a la primera y a la segunda venida del Señor Yeshua HaMashiach, porque eso habla, porque Pesaj habla de su primera venida y su sacrificio, y Sukkot habla de su segunda venida y su juicio y el ingreso al reino eterno. Entonces es impresionante esto, hermanos, cómo lo declara el Señor de esta manera. En Isaías 55, que es muy conocido también por nosotros, versos 10 y 11, la palabra del Señor es lluvia. Dice que hace que los redimidos sean parte de la cosecha del Eterno. Dice que caerá como rocío su palabra, dice como agua. Dice, y no regresará a él vacía, sino que cumplirá, dice, su propósito. Y también acá en el cántico de Moisés, en el capítulo número 32 de Deuteronomio, verso 2, dice: caiga como la lluvia mi enseñanza y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba. Entonces está hablando exactamente de lo mismo, y les doy otro par de referencias aquí en esta parte, en la primera carta a los tesalonicenses. También ahí tenemos una referencia a la palabra y a la lluvia, ¿verdad? O sea, principalmente la palabra del Señor, que es en el capítulo número 2 acá y verso 13 de la primera carta a los tesalonicenses. Dice: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis, dice, de nosotros, la aceptaste no como palabra de hombres, sino como realmente es la palabra de Dios, dice, la cual también hace su obra en vosotros, dice, los que creéis. O sea, está muy declarado de una manera tan especial. Y si vamos ahí también a la primera carta de Pedro, capítulo número 1, verso 23, dice: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir,
mediante la palabra otra vez de Dios que vive y permanece. Qué grande bondad la que se ve aquí en esta parte, amados hermanos. Y es impresionante porque también Jeremías en capítulo número 5 habla, también hace referencia a la lluvia, la lluvia en los versos 22 al 27 de Jeremías capítulo número 5, que dice: no me teméis, declara el Señor, no tembláis delante de mí, que puse la arena como frontera del mar, límite perpetuo que no traspasará. Aunque se agiten las olas, no prevalecerán, aunque rujan, no pasarán sobre ella. Pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde, se han desviado y se han ido, y no dicen en su corazón: temamos ahora al Señor nuestro Dios, que da la lluvia a su tiempo. ¿Qué lluvia? Tanto la lluvia de otoño como la lluvia de primavera, y que reserva para nosotros las semanas establecidas de la cosecha. Aquí está hablando la conjugación de esto, la lluvia, la palabra, y de la lluvia temprana y tardía, que se refiere específicamente a Pesaj y a Sukkot. Otra vez, la primera y la tercera santa convocación. Dice: vuestras iniquidades han dejado estas cosas, y vuestros pecados os han privado del bien. O sea, imagínense ustedes, conocer esto y entenderlo es el bien para nuestras vidas, porque entonces podemos entender el plan de redención del Señor a través de su palabra y del ciclo de las fiestas. Entonces, estas iniquidades son las que nos alejan. No quieren realmente los hombres entender esta parte. Porque en mi pueblo se encuentran impíos, dice, que vigilan como cazadores al acecho, ponen trampa, atrapan hombres, dice, como una jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Imagínense ustedes, por eso se engrandecieron y se enriquecieron. Han engordado y se han puesto lustrosos. Es como, pues así se engordó Jesurum, ¿verdad? También sobrepasan, dice, en obras de maldad. No defienden la causa del huérfano para que prospere, ni defienden los derechos del pobre. O sea, muy, muy fuerte realmente también lo que nos dice Jeremías, pero nos hace referencia, como les dije, a Pesaj y a Sukkot, y cómo entender la lluvia temprana, la lluvia de otoño, la lluvia de primavera, que nos hacen entender eso que hablamos, que es su primera y su segunda venida. Nuestra oración entonces sea que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, que seamos dignos del privilegio de experimentar todas las revelaciones que nos brinda el estudio de la Torá, amados hermanos, y que todos seamos bendecidos con un año de estudio bueno, dulce, material y espiritualmente hablando, que el Señor cumpla el propósito de su palabra, culminando con la revelación de Mashiach y la redención verdadera hasta el final del mundo. Que el Señor nos ayude a entender esto, porque este es el objeto de la palabra: bendecir nuestras vidas, amados hermanos. Acá también, como les dije, también se celebra Simchat Torah. Simchat Torah termina el ciclo de las fiestas, el ciclo de estudio de la Torah, y da paso a un nuevo estudio. Y entonces la última parashá que tenemos para esta semana es la parashá Behot Abraha, que significa esta es la bendición, ¿verdad? Y habla específicamente acerca de las bendiciones, ¿verdad? Para las tribus del pueblo de Israel, y también el capítulo 34, que se refiere a la muerte y sepultura de Moisés. Entonces el capítulo número 33 hace en su introducción, en los versos del 1 al 5, amados hermanos, recuerda la entrega de la Torá como una bendición especial para la vida en la tierra, y ese momento glorioso que también hace referencia a Habacuc, capítulo número 3, versos 1 y 4, que también vamos a leer aquí en esta parte, y vamos a ver de qué se trata. Y vamos a leer entonces los primeros versos de la última parashá, del capítulo 33. Dice: esta es la bendición con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de morir. Dijo: el Señor vino del Sinaí. O sea, sabemos que es el lugar del pacto, donde se celebra el pacto. Dice: y les esclareció desde Seir, resplandeció desde el monte Parán, y vino de en medio de 10 millares de santos.
Dice, prácticamente Moisés está dando más datos de qué fue lo que sucedió en Éxodo 19, cuando el Señor entregó su santa Torá. Eso es lo que está hablando. Dice, a su diestra, dice, había fulgor y centellante para ellos. En verdad, Él ama al pueblo. Todos tus santos están en tu mano y siguen en tus pasos. Todos reciben de tus palabras. Una ley, dice, nos prescribió Moisés, o sea, la Torá, ¿verdad? Una herencia para la asamblea de Jacob. O sea, la Torá es herencia del pueblo de Dios. Así como la tierra es herencia, también la Torá es herencia del pueblo de Dios, amados hermanos. Mire qué interesante. Él era rey en Jesurún. Jesurún dijimos que significa rectitud, y así se le conocía a Israel, rectitud, el que hace rectitud, el que es recto. Dice, cuando se reunieron los jefes del pueblo juntamente con las tribus de Israel. Para hacer un poquito más de referencia y dar más datos con relación a ese momento de la entrega de la Torá, porque aquí ya vimos, dice en esta parte, vino en medio de 10 millares de santos. O sea, cuando se entregó la Torá fue un evento trascendental, un evento pues magno realmente para el Señor y muy importante, como para que vengan los hombres y digan esto ya no está vigente. Imagínense ustedes qué cosa más terrible. Y Habacuc hace referencia también en el capítulo número 3, en los primeros versos de esto, y menciona esto y da más datos todavía de qué es y qué es lo que viene. Dice, oración del profeta Habacuc en tono de Siginot. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y de mí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Oiga, pues, y hace referencia a esta parte. Dice, Dios viene de Temán. Exactamente lo que dice acá en Deuteronomio 33. Dios viene de Temán. Y el santo del monte Param. Su esplendor cubre los cielos. O sea, cuando él bajó con la Torá. Dice, y de su alabanza está llena la tierra. Imagínense la cantidad de ángeles que estaban ahí. De acuerdo que dice acá, dice, y vino en medio de 10 millares de santos. Imagínense ustedes, ¿verdad? Aquí está declarado, es lo que dice la Torá. Estoy leyendo lo que dice Habacuc para poder entender mejor ese escenario bendito de la entrega de la Torá. Dice, su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano y allí está escondido su poder. ¿Qué traía el Señor en su mano, amados hermanos? Traía la Torá, o sea, traía la Torá. Entonces dice, y son rayos que salen de sus manos. Ahí estaba, ¿verdad? Pero dice, allí estaba oculto su poder. Entonces, el poder del Señor está en su palabra. Él ya dijo. Entonces hay muchos estudios que yo he oído y muchas veces he oído decir, el Señor no habló durante 200 años. Entonces, miren, que no haya hablado, eso no es cierto. Una vez estaba la Torá, el Señor ha hablado y sigue hablando todos los tiempos. Aquí está bien declarado. Y de esta manera podemos entender lo que ahora dice su palabra, y Él siempre habla, amados hermanos. Su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano y allí estaba, dice, oculto su poder. Qué grandioso momento. Y entonces entendemos entonces cómo fue esa entrega gloriosa de la Torá, cómo fue ese momento extraordinario, y de esa manera podemos ver nosotros pues lo magno de ese evento maravilloso. Y entonces venimos al último capítulo de Deuteronomio, el último capítulo de la Torá, que es el capítulo 34, y el capítulo 34 habla de la muerte y sepultura de Moisés. Y dice el capítulo 34, y subió Moisés desde la llanura de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra, Galaad hasta Dan, dice, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, el Negev y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Entonces les dijo el Señor, esta es la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, yo la daré
a tu descendencia, te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, dice, conforme a la palabra del Señor. Dice, conforme a la palabra del Señor es con un beso de la boca del Señor. Eso quiere decir, este es el momento glorioso de la partida de Moisés. Y dice, y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Aunque Moisés tenía 120 años, cuando murió no se habían apagado sus ojos, ni había perdido su vigor, y los hijos de Israel lloraron a Moisés por 30 días en la llanura de Moab. Así se cumplieron los días de llanto y duelo por Moisés, y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Nadie como él, por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto, contra Faraón, contra todos sus siervos y contra su tierra. Y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de Israel. Y este es el último capítulo, el último verso entonces de la Torá. Prácticamente con esto nosotros estamos terminando el ciclo de estudio de la Torá de este año. Es impresionante lo que hemos aprendido, lo que el Señor nos ha mostrado, lo que el Señor nos ha dado. Así termina la Torá, a través de decir que el pueblo entró a la tierra. O sea, el Señor cumplió su promesa en haber introducido al pueblo de Israel a la tierra. Pero también así termina el libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis, cuando el Señor trae cielos nuevos y tierra nueva, y el pueblo del Señor entra a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Entonces, así como se cumplió esta parte, así se cumplirá también el ingreso a los cielos nuevos y a la tierra nueva de aquellos que el Señor escogió y que han sido parte de su pueblo, que son parte de su pueblo, que han creído y que se han refugiado en el sacrificio expiatorio de nuestro bendito Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Rey de Israel, Jesucristo el Mesías, vamos a decir así claro, de esa manera. El Eterno entonces, amados hermanos, nos dé la vida, la salud y la bendición para terminar el nuevo ciclo de estudio que empezamos hoy, y a partir de este momento, con la bendición del Altísimo, del Dios Todopoderoso, bendiciendo al Señor por su palabra. Bendito seas tú, Señor, Dios del universo, que nos das tu palabra. Bendito eres tú, Señor, porque eres bendito. Bendito tu nombre santo, Señor, que nos das tu palabra y que nos permites, Señor, caminar en ella. Bendito seas tú, Señor, que nos permites iniciar un nuevo ciclo de estudio de la Torá. Y te rogamos, Señor, te rogamos que nos des la vida, que nos des la salud, la fuerza, la bendición, la inteligencia y la guianza de tu Espíritu para terminar este estudio que iniciamos el día de hoy. Te lo pedimos con todo nuestro corazón y te rogamos, Señor, que haga resplandecer tu rostro sobre nosotros y nos permitas tener esta bendición, Señor eterno, de aprender, Señor, de practicar, de ejercitar y también de enseñar, Señor, a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, a que hagan esta palabra bendita. Así que con la guianza, con la bendición del Eterno, el Santo de Israel, refugiados en el sacrificio expiatorio de nuestro amado Yeshua HaMashiach, inauguramos el nuevo ciclo de estudio de la Torá leyendo el primer verso de Génesis capítulo número 1, verso 1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bendito sea el Señor por su palabra, bendito sea el Señor por su creación, y hemos empezado entonces el nuevo ciclo de estudio de nuestra bendita Torá. Con el permiso del Señor, yo voy a bendecir a su pueblo. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tengan ustedes misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ustedes, pongan ustedes shalom. Que el Señor les permita tener la vida, la salud, la energía, la fortaleza
y la guianza de su Espíritu para que terminemos juntos el nuevo ciclo que hemos iniciado del estudio de la Torah. Los bendigo en el nombre de Yeshua HaMashiach, Melech Israel. Amén. Shalom para todos, amados hermanos.